Hola, hola, ¿qué tal? Bueno, bienvenidos nuevamente a mi canal. Mi nombre es Ángel Gruber. Soy fotógrafo conceptual y surrealista y en este video les voy a enseñar un detrás de cámara de una de mis sesiones de autorretrato. Primero vamos a explorar un poco lo que es el concepto, de qué se trata esta imagen, de qué habla esta imagen, y luego vamos a pasar un poco a lo que es el detrás de cámara, cómo la hice, qué tipo de iluminación utilicé, qué tipo de elementos, por qué esos elementos, por qué esa iluminación, y todo lo que llevó el proceso de creación de esta imagen. Así que bueno, sin más vamos a comenzar. Bueno, lo primero, conversarles un poco acerca del concepto de esta imagen y de lo que quería transmitir. Muchas de las limitaciones que nosotros nos colocamos están relacionadas con ciertas emociones negativas que sentimos, con ciertas emociones negativas que tenemos. Esas emociones nos juegan en contra, nos limitan, no nos deja ser, en definitiva, no nos deja ser como nosotros somos. Y me refiero a esos momentos en los que a lo mejor nos sentimos un poco depresivos, a esos momentos en los que no sabemos cómo seguir, no sabemos cómo ponerle frente a ciertas situaciones y nos dejamos ahogar, atar, amarrar por esas emociones. Los elementos que utilicé unos hilos de estambre rojo, lo utilicé como una representación de esas emociones que nos están atando y que se manifiestan a través de lágrimas, por ejemplo. Esas lágrimas representan esa emocionalidad y que a su vez esas lágrimas nos invadan todo el cuerpo y nos aten, o que nos sintamos atados, que no podemos movernos, que no podemos hacer nada, simplemente estar allí ahogados en nuestras propias emociones sin saber qué hacer. Utilicé el estambre de color rojo porque el rojo representa peligro, o es una de las representaciones, en realidad no es la única, pero el rojo puede representar peligro, puede representar una amenaza, puede representar, por ejemplo, la sangre. La sangre puede estar relacionada con hechos de violencia, por ejemplo, y realmente esto es una especie de violencia o una especie de agresividad que nos hace nuestras emociones hacia nosotros mismos. Quise poner el sujeto como lo más vulnerable posible y en ese sentido lo puse con el torso desnudo, no está vulnerable, pues está descubierto, está al descubierto. Y lo otro que quise hacer, bueno, utilicé una textura bastante cruda, si se ponen a ver es como una pared llena de moho, una pared bastante roída, como una pared bastante acabada. Bueno, esto fue un poco lo que quise representar en esta imagen. Este fue el concepto que hay detrás de esta imagen, que me parece que es bastante potente y bastante vigente en este momento en el que estamos viviendo. A lo mejor con este tema del coronavirus muchas personas se han sentido de esa manera, encerrados, como que no puedo hacer nada, atado de mano, como que dependo de otras personas, o hay muchas cosas que me afectan pero que no dependen de mí, entonces me siento atado de mano. Es como una representación de todo eso y a lo mejor la imagen puede ser un poco appealing a muchas personas en ese sentido. Bueno, un poco para hablarles a nivel de tecnicismo de lo que hice en esta imagen, había pensado en utilizar iluminación natural, pero después me decidí con una iluminación artificial, con una luz un poco más dura, porque era un poco para representar la dureza de ese momento, la dureza de ese sentimiento. Primero hice algunas pruebas con el flash, hice algunas pruebas para ver si la iluminación que estaba obteniendo era la que deseaba. Utilicé un flash con un difusor tipo paraguas. Le había puesto inicialmente una grilla para hacer que esta iluminación sea un poco más fuerte y después finalmente decidí quitársela. Suavicé un poco la iluminación porque tampoco quería que fuera tan dura o con tanto contraste. De hecho, muchas de mis imágenes las hago de esta forma para tratar de hacer una imagen que venga de la cámara un poco más plana y después con técnicas de Dodge and Burn o cualquier otra técnica tratar de colocar el contraste donde yo quiero que haya contraste. Inicialmente había colocado el softbox por mi lado izquierdo, después decidí colocarlo por el lado derecho, con una razón en particular. Cuando el flash estaba por mi lado izquierdo, hacía bastante contraste en la imagen, porque no tenía algo por mi lado derecho que reflejara esa luz y me rellenara un poco mi lado derecho. Entonces, como en la sala de mi casa,
tengo unas cortinas blancas, entonces lo que hice fue colocar el flash de forma tal de que la luz rebotara sobre las cortinas blancas y me rellenara un poco también el otro lado de mi rostro y del cuerpo, pues de todo el sujeto. Bueno, una vez que después de que decidí esto, ya simplemente pasé a hacer el montaje. Como les dije anteriormente, utilicé estambre de color rojo para hacer esta representación. La primera prueba fue utilizar agua con pega blanca disuelta para ver si de esta manera se pegaba más. Esto no resultó, el estambre no se pegaba mucho a mi piel. Entonces finalmente lo que hice fue humedecer un poco el estambre y con la pega directamente me la colocaba en el rostro donde quería que se pegara el estambre, y comencé a, digamos, colocar como que en puntos estratégicos y empecé a armar la silueta del estambre por donde quería que se armara. Quería que esas siluetas que armara el estambre sean como ramificaciones un poco curvas, como cuando el agua corre, que viene desde un origen y se empieza a ramificar así. Que finalmente llegara a mis hombros y empezara a amarrarme todos los brazos. Pasara por el cuello para que se sintiera un poco esta sensación de asfixia o la sensación de ahogo. Me ayudaron a amarrar todo el cuerpo con el estambre hasta cierto punto. Después en Photoshop lo que hice fue ampliar esa parte que estaba amarrada, la amplié un poco más. Las primeras tomas que hice fue con el cabello seco, por ejemplo, y sentía que no estaba funcionando muy bien, que no se notaba esa vulnerabilidad que quería proyectar en la imagen. Entonces lo que hice fue mojarme el cabello y ahí sí veía como que esa persona está más vulnerable, está más expuesta. Otro de los puntos es que, bueno, inicialmente intenté hacer la foto con un lente de 35 milímetros, pero me di cuenta de que estaba muy abierto y no servía para lo que realmente quería. Finalmente me decidí por el 50 milímetros, también porque el foco de este lente es un poco mejor que el de 35. Suelo utilizar aperturas bastante cerradas. Por ejemplo, para el retrato utilicé una apertura, si no me equivoco, de 8 o de 7.1, no me acuerdo. Pero era una apertura bastante cerrada. Una de las cosas que me costó, o sea, que fue problemática, fue que yo tengo una cámara Nikon D610 y la verdad es que esa cámara tiene problemas con el enfoque, en el sentido de que le cuesta enfocar con poca iluminación, no enfoca rápido, se tarda mucho en enfocar. Entonces en algún momento cuando estaba haciendo las tomas, de hecho tuve que desechar muchas tomas que hice solo por el hecho de que estaban desenfocadas. ¿Y por qué estaban desenfocadas? Porque cuando apuntaba la cámara hacía el intento de enfocar pero no enfocaba, o simplemente lanzaba la luz para la luz de enfoque pero no movía el foco del lente, simplemente disparaba, como que de alguna forma sentía que estaba en foco y disparaba. Entonces fue un problema, tuve que desechar muchas fotos. Pero bueno, son cosas que tienen solución, pues tampoco es que es un mal de morirse. Pero sí hubiera sido mejor si mi cámara enfocara con mayor precisión. Básicamente esa era la reflexión o el concepto que tenía detrás de esta fotografía y el que quería compartir. La verdad es que es una fotografía bastante personal y bastante emocional en ese aspecto, pero que me daba la tarea de compartir porque, o sea, me pongo a pensar, si yo he sentido esto de alguna forma, no creo que sea el único que lo haya sentido en toda su vida. Entonces, si yo lo siento, probablemente haya mucha gente también que se haya sentido de esa manera en algún momento de su vida o lo esté sintiendo en este momento con este tema del confinamiento y con todo este tema del COVID-19. Y decidí compartirlo, decidí ser bastante abierto a eso porque yo siento que lo importante de esto también es, y el mensaje que también quiero transmitir, es que no nos dejemos dominar por estas emociones, que si bien hay muchas cosas que no podemos controlar y que en esos momentos de oscuridad y en esos momentos de vulnerabilidad sentimos que no hay salida, sentimos que no hay escapatoria, que simplemente estamos ahí y no podemos hacer nada. Y la verdad es que sí podemos hacer algo. Y yo siempre siento que hay una parte bastante racional que en esos momentos de depresión o de ansiedad en los que nos dejamos invadir por las emociones, esa parte racional se hace pequeña, pero siempre está presente. Siempre la sentimos, al menos lo que yo he sentido, siempre está presente, siempre está allí.
Y tenemos que tratar de buscar conectar con esa parte que es racional y tratar de entender qué es lo que nos está pasando, tratar de darnos aliento a nosotros mismos utilizando esa parte racional y de saber conscientemente en esos momentos de que sí hay una salida, de que ese estado que estamos sintiendo es transitorio y que sí podemos salir de eso y que sí podemos seguir adelante. El hecho de hablarlo, el hecho de representarlo, el hecho de expresarlo ayuda muchísimo a nuestro crecimiento y ayuda muchísimo a que cuando se presente otra vez esas situaciones, porque no es algo que se presente una sola vez en la vida, se puede presentar muy repetidamente. Hay gente que lo vive a diario. Cuando se vuelve a presentar esa situación, sabemos que sí hay una escapatoria, que sabemos que sí hay una salida. Y bueno, eso es lo que quería compartirles. Espero que les haya gustado, que les haya servido de algo. Dejen en los comentarios qué opinan. No sé, díganme ustedes si alguna vez se han sentido de esta forma en la que yo quise expresar esta imagen. Espero que les haya gustado este video. Si les gustó, compártanlo. Dejen comentarios en el video. Denle un botón al like porque me ayuda muchísimo a la difusión de esta información y de este video. Y bueno, sin más, nos vemos hasta la próxima.